Buenas tardes compañeros, mi nombre es Juan Carlos Giraldo. Esta es la presentación que estamos preparando para la clase de sistemas embebidos de la Universidad Abierta a Distancia. Yo pertenezco a la Facultad de Ingeniería Electrónica. El tema que vamos a ver es introducción a los sistemas embebidos. ¿Qué es un sistema embebido? Entonces tenemos que los sistemas embebidos son sistemas hechos o diseñados para cumplir una o pocas tareas que se encuentran específicamente diseñados para tal propósito. Por ejemplo, en comunicaciones, digamos que uno es el encargado de bajar la señal, organizarla, luego la comunica a otras partes, a otros, digamos que subsistemas embebidos o a otros sistemas embebidos por medio de hilos de comunicación, en el caso de un celular, por ejemplo. Entonces decimos que tienen un hardware completo y consta también de varios componentes, no solo de computación, sino también de como sensores y puertos de comunicación y actuadores. Las características que tienen los sistemas embebidos es que interactúan con un entorno o con varios entornos. Entonces interactúan con el entorno, lo que venía diciendo era que podían compartir con uno o otros sistemas de su misma clase, o que realicen tareas parecidas. Comunicación con otros dispositivos, ya sea por IC cuadrado, ya sea por RJ232 o cualquier otro tipo de protocolo. Directamente sensado y controlado de señales. Entonces podríamos estar hablando de SPs. En el caso de las señales, por ejemplo, un celular que tiene que ser muy rápido, tiene que ser un control muy bueno. Entonces es ese sistema embebido, digamos, dedicado únicamente a esa parte de la comunicación, a la parte de la señal. Y otro que controlaría, digamos, el celular, la pantalla, el teclado, la interacción con todos los otros componentes. Interacción con restricciones de tiempo real y que sobre todo serían de bajo consumo. Pues en el caso de un celular, pues para alargar la vida de la batería, ¿no? ¿Qué es un sistema embebido? Se dice que es embebido o empotrado una combinación de hardware y software que además tiene sensores y actuadores. Entonces un sistema embebido, para los que vimos microcontroladores antes, puede ser antes uno programaba el microcontrolador, pero ese microcontrolador necesitaba componentes externos, como cuáles, como por ejemplo si hablamos de comunicaciones RJ232 sería un MAX. Si hablamos de un sensor específico, entonces lo colocamos en la tarjeta. Primero hacíamos las pruebas en protoboard, lo colocábamos en la tarjeta y luego pues hacíamos nuestra tarjeta electrónica ya con todo. En este sistema, como uno los adquiere específicamente para el uso que uno les va a dar, entonces decimos que ya encontramos ciertos componentes, como por ejemplo ya viene la interfaz USB. En el caso del Arduino ya trae su regulador de voltaje, ya viene con su sistema de comunicación RJ232. En otros casos, no solo el Arduino, sino digamos de la BlackBerry, entonces ya viene con puerto HDMI para conectar un monitor, ya viene con lector de tarjeta micro SD y que ya viene configurado los módulos tanto en hardware como en software. O sea, yo ya no tengo que ponerme a programar y hacer un protocolo de comunicación y meterlo dentro del programa, sino simplemente llamo el módulo y utilizo ese módulo para enviar o recibir las tramas o mensajes o los datos. ¿Por qué son importantes los sistemas embebidos actualmente? Actualmente los sistemas embebidos están en muchos dispositivos, los que les comentaba antes. Están en celulares, están en sistemas de autos, en frenos ABS, en los que parquean solos, en los que prenden las luces automáticamente, en los que sensan la temperatura. En el caso de la domótica, los sistemas que interactúan, iluminación, temperatura. Y son de gran importancia porque es como nuestro cuerpo. Nosotros tenemos un sistema principal que es el cerebro, pero también aparte del cerebro tenemos unos subsistemas que actúan únicamente. Entonces lo mismo pasa con los sistemas embebidos. Por ejemplo, nuestro cerebro, si yo decido tomar un vaso
cogerlo, manipularlo. Mi cerebro le da la orden al cuerpo y a través de los sensores adquiere la información para yo realizar esa tarea. Pero nosotros además tenemos unos subsistemas que trabajan por sí solos, como por ejemplo nuestro cerebro. Nosotros ya no pensamos cómo caminar o cómo desplazarnos de un lado al otro, sino simplemente nuestro cerebro ya tiene grabada esa función. Entonces esa función la realiza mientras nuestro cerebro está pensando en otras cosas. Lo mismo pasa con los sistemas embebidos. Mientras uno se encarga, por ejemplo, en el celular de estar ubicándolo, de estar conectado a la red, otro sistema se encarga de procesar esos datos y decir, bueno, este es un mensaje de texto, esto es un mensaje para una aplicación tal, esto es una señal para que nos enganchemos a la red 3G, para que contestemos la llamada, para que la neguemos, para que alarguemos otro sistema se encarga de la carga de la batería, otro sistema se encarga de la duración de la batería y así sucesivamente. Entonces los sistemas embebidos actualmente son muy importantes porque ya además no tenemos un sistema de control central, sino que también podemos tener sistemas de control dispersos que no siempre tienen que converger en un sistema central. ¿Cuáles son las principales aplicaciones de los sistemas embebidos a nivel mundial? Entonces decimos que están en todas partes: telecomunicaciones, industria automotriz, alimentaria, diversión, generación de energía, etc. Por ejemplo, en los sistemas de comunicaciones, pues, ¿qué más que hablar de Internet? Internet es un grupo de servidores, Internet es un grupo de procesadores, de discos duros que están guardados en diferentes partes del mundo, que se comunican entre sí, que no siempre tiene que ser un computador como tal, sino que tiene distintas aplicaciones y a través de esas distintas aplicaciones se intercomunican todos entre sí. En la industria automotriz, pues, sistemas embebidos, estamos hablando por ejemplo en la inyección de un auto. El sistema de inyección en un auto calcula de acuerdo a la temperatura, de acuerdo a la altura, al nivel de oxígeno, a la gasolina que tiene, cuánta gasolina inyectarle, o si está acelerando o desacelerando eso al motor. Por ejemplo, cuando el motor necesita más potencia, ¿sí? Él a través de la bomba inyecta gasolina a alta presión, y esa alta presión va combinada con cierto porcentaje de oxígeno, ¿sí? Pero el oxígeno no es igual, por ejemplo, en Bogotá que en Cartagena. En Bogotá es más escaso, en Cartagena hay más oxígeno. Entonces, ¿qué pasa? Que el computador hace el cálculo de oxígeno y de acuerdo a la altura que esté, él manda más fluido de oxígeno o menos. Esa es una aplicación. Otra aplicación en los autos es el sistema de ABS, que no permite que las ruedas se bloqueen cuando frena. De esta forma el conductor se obtiene una mejor forma de frenar el vehículo, obteniendo menos metros que cuando frena en seco. Y la otra ventaja del ABS es que usted puede dar dirección, porque como la llanta no se bloquea, entonces usted puede esquivar algún obstáculo. No siempre, muy diferente que cuando frena en seco, pues se va a estrellar fijamente. Eso es un sistema embebido. En domótica, pues ya hablamos de que controlan la temperatura, controlan el nivel de luz. ¿Qué más podríamos decir? A través de sensores biométricos, ya sea de huella, detector de iris u otros. En los teléfonos celulares, telecomunicaciones, pues ya dijimos que por ejemplo un DSP para el manejo de la señal del celular, otro sistema para el de las baterías. Incluso las baterías por dentro de los celulares traen el sistema ya incorporado en la batería, o sea, la batería como tal no viene sola, trae un circuito ahí, y ese circuito se comunica también con el celular. Y ese circuito principalmente lo que hace es mandar el nivel de carga y además la temperatura de la batería. Entonces, cuando hay un problema, generalmente ese circuito desconecta la batería del celular. Bueno, compañeros, espero que les haya gustado la presentación. Eso era todo por el momento. Mi nombre es Juan Carlos Giraldo y les deseo que estén muy bien.